Buenos días. Benvinguts a Casa Amèrica Catalunya. Estem molt contents i contentes de rebre-us aquí. Saludem, doncs, el professorat i l'alumnat de l'Institut Italià que avui ens acompanya. Torno a dir que ens fa molta il·lusió. Amb una sessió especial. Nosaltres estem treballant diversos temes que us poden ser d'interès d'una manera o una altra. És un cicle que es titula ¿Qué piensan los jóvenes de? ¿Qué piensan los jóvenes de? Hoy toca hablar de los sueños. Nos parece un tema muy interesante, un tema que seguramente os pedirá participar haciéndole preguntas a nuestro principal invitado de hoy. Este ciclo lo hacemos con Cataluña Internacional, que nos presta el apoyo para llevar a cabo este ciclo. Como os decía, hoy hablamos de los sueños, porque a menudo nos preguntamos qué transmiten los sueños, qué representan, cuál es su significado, qué reflejan de nuestra identidad, cuál es su función. En fin, nos hacemos muchas preguntas. Y hoy tenemos la suerte de contar con el cineasta indígena Zapara del Ecuador, Yanda Monteaguano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompaña, pertenece a una cultura en la que dicen que sueñan para vivir y viven para soñar. Con esto me parece que ya es suficientemente interesante como para empezar a hacerle preguntas que se las hará Claudi Carreras. Claudi es un buen amigo de esta casa, es comisario independiente de exposiciones, editor, productor cultural e investigador de fotografía. Ha viajado mucho por el mundo y en uno de estos viajes, ¡pum!, conoce a Yanda. Así que, presentados los dos protagonistas de hoy y volviendo a daros las gracias por participar de esta actividad, paso ya la palabra a Claudi. Quan vulguis, moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Buongiorno, bon dia a tots i a totes. Si jo us pregunto què penseu de l'Amazonia, quina és la primera imatge que us ve al cap? Si os pregunto si habláis de la Amazonía, ¿cuál sería la primera imagen que os viene a la cabeza? Con la palabra Amazonía. Sí. Mucho verde, árboles. ¿Quién más? ¿Quién más? Si le pregunto qué es la primera imagen que os viene a la cabeza si hablamos de Amazonía. ¿Él? El río. ¿Qué más? ¿Quién más tiene? Animales. Animales. ¿Qué más? ¿Cómo es el imaginario que os viene si hablamos de Amazonía? Tribus. Tribus. ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga alguna imagen? Ríos. Ríos. Bueno, pues tenemos el verde y la exuberancia. Tenemos el río, muy importante porque el río es fundamental. Tenemos los animales y la fauna. Y tenemos las tribus, que eso ya a nivel de denominación hoy en día está un poco cuestionado. Podríamos hablar de las comunidades indígenas y luego hablaremos con Yanda a ver qué le parece esto de tribus, pero es ya en la población de la Amazonía le gusta más llamarse indígena o comunidad indígena que tribus, porque a veces tribus te lleva a algo muy remoto, muy salvaje, ¿no? La Amazonía es un territorio enorme. Es un territorio que aglutina 9 países. 9 países de toda la región de Sudamérica y a nivel de extensión, la Amazonía es casi la mitad del continente sudamericano. Es enorme. La Amazonía, de punta a punta, cuando el río empieza allí en Perú hasta el mar en Belém do Pará, atraviesa 6.900 kilómetros, que para que os hagáis una idea es la distancia que hay entre Nueva York y París. O sea, entre Nueva York y París es la misma distancia de un río que atraviesa la mitad del continente, ¿no? En la Amazonía viven hoy en día más de 400 nacionalidades indígenas. 400 nacionalidades indígenas que eran más de 1.000 nacionalidades cuando en el año 1542 llegaron los primeros colonizadores que llegaban de España y Portugal. Se han perdido más de 600 nacionalidades indígenas en los 9 países de la Amazonía. Hoy en día, en la Amazonía, se hablan
300 lenguas, más de 300 lenguas indígenas en muchos territorios que abarcan países como Brasil, como Bolivia, como Ecuador, de donde viene nuestro invitado, como Perú, como Colombia, las Guyanas, Surinam. Todos estos son países que forman la Amazonía. Y en uno de estos puntos, en la zona andina, porque además la Amazonía son muchos ecosistemas, son ecosistemas de las montañas, donde los Andes, las lluvias chocan en los Andes y empiezan a bajar y empiezan a recorrer los ríos, y estos ríos se crean en las montañas, los bosques nublosos, tienes la selva media, la selva baja, tienes sabanas, tienes praderas. En la Amazonía hay muchos ecosistemas distintos que empiezan en las montañas y que acaban en el mar. Y en uno de estos puntos, que está bien al principio de la cordillera, cuando acaban los Andes y empieza el bosque nubloso y empieza la selva media, que son los países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, que son los que están chocando con los Andes, en uno de estos puntos vive Yanda. Y Yanda es un indígena zapara, de nacionalidad zapara, que ahora él nos va a contar. Zapara con la mamá zapara, el papá quichua, que viven en territorio zapara y que, bienvenido Yanda, cuéntanos un poco de ti y cuéntanos un poco y compártenos de tu experiencia en este viaje en Barcelona y de todo. Huitzaja Claudi, Cuiquicha Yanda, Tuaru, Montaguanu Shiwa. Gracias Claudi, soy Yanda Tuaru Lenin Montaguanu Shiwa. Justamente ahorita estuve mirando la hora, son 4:38 minutos donde yo habito, y en este momento los niños, los abuelos, los jóvenes están despertándose y hablando sobre los sueños, qué soñaron en la noche. Cada uno están conversando, están preparándose para el diario vivir, para ir a la escuela, para ir al campo, al río, para ver qué animal va a encontrar en el camino, para ver qué planta hoy día me va a curar, para saber qué persona va a llegar a mi comunidad y cómo me va a ir en la escuela, o cómo están viviendo otras personas acá, o quizás me soñaron acá a mí, conversando con muchas personas, con los seres que nosotros no miramos, en este momento están despertándose en las comunidades. No solo mi cultura, hay muchas culturas que están hablando de esto. Pacatica Zapara, amanecer Zapara, hablando los sueños, haciendo la agenda en la selva. Eso es Claudi en este momento. Gracias por invitarme, gracias a la Casa Cataluña por traerme acá y conocer estos mundos, estos territorios, estos espacios donde habitamos, un hábitat nuestra, de todos nosotros. Y a mí me encantaría, antes de profundizar para hablar lo que venimos a hacer acá, a compartir nuestra sabiduría, a soñar, me encantaría mostrarles un trabajo que estamos haciendo nosotros también desde la selva para mostrar a las personas cómo funciona la selva, cómo funciona nuestra vida con la selva y cómo está aliado, cómo todos nosotros somos uno. Bueno, antes de poner el vídeo, que lo vamos a poner ahora mismo, os voy a contar cómo conocí a Yanda, porque yo conocí a Yanda por TikTok. ¿Sí? Entonces yo estaba preparando una exposición que ahora está en el CCCB de Barcelona y estuve investigando quién hacía cosas y quién hacía trabajos desde la Amazonía, y en un momento me empezó a salir en TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Casi 90,000. Tiene 90,000 seguidores y lo podéis buscar. ¿Cuál es tu nombre en TikTok? Está ahí como Yaji Inayu. Yaji Inayu en TikTok. Y entonces empecé a ver a alguien que trabajaba en las comunidades y que tenía una forma de contar las historias muy interesante, una forma de contar cómo vivían y cómo viven en la comunidad de una forma muy particular. Y pensé, wow, este es un chico joven, es indígena, pero además es cineasta, ¿no? Porque Yanda ha hecho varias películas, ha trabajado con la herramienta del cine
Y le vamos a preguntar, después de ver esta pieza, este cortito que vamos a ver ahora, le vamos a preguntar cómo se introduce en el mundo del cine, por qué el cine, cuál es el mensaje que quiere transmitirnos con su obra. Pero ahora, antes de ver esta pieza, pensar desde dónde está creada, qué nos quiere contar, cuáles son las cosas que nos está movilizando y cómo a vosotros os resuena la pieza que vamos a ver ahora. Si podemos apagar estas luces y ver la pieza, así nos concentramos en el audiovisual, que vais a ver que es muy especial. I baixem aquesta llum. Pues venga, vídeo in y vamos a ver. Es un mundo que sueña. Sueñan pero no se acuerdan. Todo el mundo sueña, pero hay que ir despertándonos también en este sueño. Es como yo antes de chico también no. Me parece que soñaba, pero no me acordaba, pero luego yo fui creciendo. Yo soy Yanda Lenin Montaguano Ushiwa, de la nacionalidad Zápara del Ecuador. Mis abuelos nos cuentan que nosotros somos descendientes del mono colorado, Aritiauco. Los sueños fueron una parte muy importante para hasta ahora, para nuestra existencia. Compartí este mundo en que para que la gente se dé cuenta que los sueños son ¿Otro seguido o quieres verlo después? Vamos a ver el otro ya y así vemos los dos audiovisuales. Que este es el primero que hizo Yanda. ¿En qué año hiciste este, Yanda? Creo que fue 2018, ¿puede ser? Sí, por ahí es 2018. Ajá. ¿Y cómo te planteaste este pequeño vídeo? Bueno, este es un trabajo en colaboración con una directora de acá. Es un poquito, nosotros estamos trabajando para muchas personas para que vuelvan a confiar en su sueño, a volver a nosotros mismos, porque el estar aquí en este mundo plano, somos uno, pero cuando soñamos, vivimos en estos dos mundos, en el mundo físico, plano, pero también en el mundo espiritual. Es para estar en estos dos equilibrios. Nosotros, todos los seres humanos, somos una energía.
es energía viva y energía espiritual, donde nosotros cuando cerramos, descansamos, nuestro espíritu viaja por el universo, por el mundo. En ese universo coge mucha información, mucha sabiduría, y también cuando nuestro cuerpo está enfermo acá, allá nos sanamos y regresamos acá y nuestro cuerpo se sana. Entonces, para que todos nosotros confiemos en nuestros sueños. Ese es un trabajo que estamos elaborando para que nosotros volvamos a soñar. Pues vamos a ver el segundo video y os invitamos a soñar.
Wow. Bueno, bueno. Vamos para allá. Tremendo, ¿no? Yo creo que sobre los sueños el vídeo nos ha contado muchas cosas, pero cuéntanos un poco de ti, de dónde naces, cuéntanos un poquito de tu comunidad y luego vamos a ir a los sueños, pero cuéntanos de Yanda y de cómo es la vida en tu comunidad y cómo vives tú, dónde vives, qué haces. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo nací en la comunidad de Llanchamacocha, que está en la selva muy lejos de las ciudades. Y, ¿sabes? Mi madre me sabía contar que cuando ella me tenía en su barriga, que estaba naciendo una pequeña avispa, Y cuando yo ya nací, me dice, tú eres una pequeña avispa, dice, tú vas a volar muy lejos. Eso te soñé, me dice, y vas a estar por muchos lados. Cuando no recuerdo en qué momento salimos a poblaciones más grandes, pero sí fue un poquito duro estar en la selva y mi padre fue profesor también, maestro. Nos llevó a muchos sitios a vivir en muchas comunidades hasta que llegamos a una ciudad que se llama Puyo para poder nosotros también estudiar en una escuelita. Y bueno, ahí crecimos, pero siempre estuvimos vinculados a través de mi madre el tema de la sabiduría zapara, que es este mundo que conozco, que estoy compartiendo, el mundo de las plantas, como en qué tiempo hay que sembrar, cómo hay que cultivar, cómo hay que recolectar. Entonces, todo eso nos enseñó, y en cambio mi padre me enseñó el tema del río, cuando estás pescando, cómo saber que un río empieza a crecer, estar alerta. Y también cómo poder cruzar un río muy correntoso, por dónde ir. Entonces, todo esto, mis dos seres queridos me enseñaron a sobrevivir y a comprender a la naturaleza. Y esto también, el entender a la naturaleza también te enseña mucho. Es como, es un conocimiento inmenso, muy grande. Lo que vemos es como una fantasía, pero para nosotros no es una fantasía, es parte de nosotros. Somos uno, la naturaleza y nosotros. Estamos, por eso cada vez que nos alimentamos de algo del bosque o tomamos una planta, la planta nos lleva a conocer su mundo. Y es muy sagrado el planeta, es donde habitamos, este planeta es muy sagrado, que hay que cuidarlo todo el tiempo. Es necesario porque las generaciones, ustedes, yo tengo dos hijos ahora, uno se llama Sawika y uno se llama Manu, que esta es el planeta donde habitamos, también hay que dejarle para ellos y otras generaciones que conozcan, que se vinculen con estos seres que nos ayudan a vivir, a construirla. Pero cuéntales un poco, o sea, para que ellos se hagan una idea, nosotros estamos en Barcelona. Para Barcelona, para llegar hasta tu casa en la comunidad, tendríamos que agarrar un avión ahora que nos va a tardar más o menos 12 horas, desde Barcelona hasta Quito, ¿no? Sí, 12 horas, sí, 12 horas y algo. Y luego de Quito nos vamos al Puyo. Sí, al Puyo. Y en el Puyo, ¿cuánto tiempo en carro es del Quito al Puyo? También se ingresa en avioneta, ¿no? De Quito a Puyo. A 5 horas. A 5 horas Sí. Nos vamos hasta el Puyo. O sea, tenemos de momento 12 horas de viaje en avión para llegar al Puyo y llegar. Entonces, si desde el Puyo quisiéramos ir a territorio zapara, ¿podríamos ir en canoa? No, solo caminando muchos días. ¿Cuánto tiempo caminando? 4 a 5 días. 4 o 5 días caminando y no hay ninguna carretera que te lleve hasta tu casa. No, solo
camino. Solo camino. Y el camino son 4 o 5 días caminando. Y si no son 4 o 5 días caminando, En avioneta. ¿y cuánto tiempo tarda una avioneta? A 35, a 25, porque tenemos varias comunidades, están asentados. A mi comunidad está a 25 minutos. A 25 minutos en avioneta es la única forma de llegar porque no se puede llegar en canoa ni de otra manera. Sí, así es. Entonces tú naces ahí, Sí, ¿vale? ¿En qué momento te das cuenta de que tienes cosas que contar y buscas la manera de contarlas? bueno, siempre les voy a hablar de sueños porque, como les comenté al inicio, a esta hora hay muchos niños que están levantándose en la selva y contando los sueños a sus abuelos, padres, y los padres, los abuelos empiezan a interpretar los sueños. Dice, este sueño tuyo simboliza una buena cacería, una buena pesca. Pero en cambio el mío eran súper extraños. Yo nací en la selva donde no conocía esto. Un celular, una televisión, muchas cosas de la ciudad no conocía, pero en mis sueños habían ancianos de otras culturas que me mostraban así una especie de tablet, celulares grandotes. Los ancianos me decían, ven a ver esto. Y los ancianos tenían eso y habían imágenes. Yo veía ciudades así grandes, ciudades, vi el mar, vi el desierto, vi el hielo, ¿cómo es? Polo Norte, no, es una bola de montaña de hielo vi. Y los ancianos podían manipular ese tablet porque cambiaban, así cambiaban. Yo me quedaba sorprendido, digo, ¿qué es esta cosa? Y los ancianos me mostraban, siempre tenía esos sueños. Y también tenía sueños de muchos animales, sí, muchos animales. Había un anciano que me llevaba y me ponía al frente de muchos animales y me decía, aquí párate, cuando estás aquí vas a lanzar flechas a todos lados, así, pero eran flechas de luces, así, botaba para muchos lados, así. Y yo siempre pensaba estas cosas, ¿qué son así? Y a mis tíos les preguntaba, tío, ¿qué simboliza este sueño? Y me decían, tú vas a llevar un mensaje a muchos lados. Y yo todavía no comprendía. Y siempre era estos sueños, llevaba mensajes como lanzas y veía también cómo venían seres oscuros destruyendo el bosque y me ponían al frente de esos seres para que no ingresen así, me ponían a enfrentar para que no ingresen. Y veía bosques grandes que se quemaban, veía en medio de los bosques unos inmensos como plataformas de hierro gigantes y oxidados, todo ahí botado. Y yo siempre veía de las montañas cómo venía, cómo estaban, cada cosa colocado. Pero siempre llevaba unas flechas de luces, no eran como armas, sino eran luces así. Pero habían otros seres que me querían quitar esa flecha, ¿sí? Y mi tío siempre me decía, cuando contaba este sueño, me decía, muchas personas van a intentar apagarte esa flecha, porque tú estás preparándote tu cuerpo para ser un mensajero. Y ahí entendí qué era estos sueños. Yo empecé a conectarme con el mundo tecnológico, con el mundo audiovisual mediante la radio. Yo fui como el primer comunicador Zapara haciendo radio. Y ahí entendí de las flechas que me daba el anciano que lanzara por muchos lados. Entonces, cuando yo empecé a hacer el radio, a coger este micrófono, a contar las historias Zapara, qué significa ser Zapara y cuál fue el primer ser Zapara que nació en la selva y que caminó por todo el mundo, así conociendo los mundos que existen, las personas que existen, los seres que existen, contaba esas historias en la radio. Y la gente en la ciudad, en el Puyo hay como 17,000 habitantes, ellos empezaron a escucharme el programa que hacía en la radio
Les encantaba la historia del primer hombre Zapara que se llamó Chizano. Y ahí entendí también, y ahí me decía mi abuelo, ¿entendiste tu mensaje? Yo decía, ¿qué mensaje? Tu voz en el micrófono son las flechas, y es por eso nuestra voz, nuestra palabra, son mensajes, son lanzas, son energías que emitimos al mundo. Entendí también que iba a caminar por muchos lados lanzando estas lanzas que me hacían lanzar en el mundo espiritual. Son nuestras voces, nuestros mensajes de el cuidado al bosque, el cuidado a los seres, el cuidado a la familia, el cómo funciona el planeta y que no hay que destruirla. Entonces los espíritus me habían preparado con la lanza que me hacían para llevar el mensaje y hablar en un micrófono. El micrófono, cuando compartimos cómo funciona el bosque, es como emitir una lanza. Nuestra palabra, nuestra voz es una lanza. Pero a lo mejor para ellos no están muy familiarizados con lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en la Amazonía. Y mira, pensar que nosotros desde Europa y desde Estados Unidos y ahora con Asia, que está generando una sociedad de consumo cada vez mayor, que necesita de cada vez más y más territorios para poder consolidarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que en China quieren comer carne, la demanda de carne a nivel internacional ha crecido muchísimo. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Pues que una pieza de ganado, una vaca o un toro, necesita 1 hectárea de terreno para poder comer carne, para poder comer el pasto que necesita para poder hacer carne. Entonces, uno de los principales motivos de deforestación en todo el mundo es el consumo de carne roja. Por ejemplo, cada vez estamos teniendo más autos, cada vez estamos teniendo más viajes, viajamos más en avión, cada vez hay más demanda energética. Esa demanda energética, hay lugares, como ahora aquí en España, que están intentando que sea cada vez más reciclable, pero aún así es muy deficitario y se necesita mucho combustible fósil. ¿Dónde está el petróleo? Pues el petróleo está, como sabemos, en el norte de África, está en Arabia, en el Oriente Medio, pero hay mucho petróleo en Ecuador y en los últimos años las petroleras en Ecuador han entrado dentro de la selva y han provocado muchas cosas que ahora nos va a contar Yanda, ¿no? Después, por ejemplo, cada vez que nos cambiamos de celular, el teléfono, tiene un montón de elementos que le llaman tierras raras, que tienen piezas de tierras que salen de lugares que no son muy conocidas, por ejemplo, como el coltrán. Los teléfonos tienen coltrán en los chips. Entonces, cada vez que cambiamos de teléfono, necesitamos tierras que vienen de lugares donde la gente va a buscar el oro, por ejemplo, ¿no? El oro produce un proceso de contaminación muy fuerte en el río. Hay muchas cosas que está demandando Europa, Asia, Norteamérica, las ciudades grandes de América Latina, que cada vez necesitan de más y más territorio. Entonces te encuentras territorios como los lugares donde vive Yanda, en territorio Zapara, que toda la vida han estado tranquilos viviendo en un entorno con la naturaleza, donde de golpe empiezan a venir mineras, empiezan a venir empresas petroleras, empiezan a venir empresas ganaderas y donde les dicen tú te tienes que ir de tu territorio porque ese territorio ya no es tuyo y nosotros vamos a poner aquí nuestras empresas y nos van a sacar de sus casas. Entonces, cuando él habla de lanzas y de mensajes que tiene que hacer, es porque hay una agresión muy fuerte en torno al territorio. ¿Puedes contarnos un poco de lo que está pasando en Ecuador ahora, en Pastaza, en tu territorio? Bueno, ahorita, en este momento, nosotros estamos viviendo una situación, es triste porque el tema de la extracción minera está destruyendo ríos, montañas, destruyendo familias. Es algo muy triste lo que está pasando. Justamente hay un sueño donde hay una imagen donde nos vieron cuando un ser se va por el cielo y luego explota. En el video lo vimos. Para nosotros, donde hay la materia prima como el oro,
el petróleo, hay seres que dan un equilibrio a todo el entorno que está alrededor, a todo, hay un ser. Entonces, lo que yo digo, quiero contar en este video también es cómo cuando empiezan a explotar el petróleo, la minería, estos seres que nos dan alimento a nosotros, dan mucha, en ese puesto hay muchos animales y seres. Y cuando empiezan a explotar el petróleo, estos seres se van. Y por eso hay mucha tristeza, hay mucha enfermedad. Cuando hay explotación, hay mucho cáncer, hay muchas otras enfermedades que producen dentro de las comunidades y toda esa cosa es triste así. Y nosotros en la comunidad andamos pie descalzo, dependemos de la tierra, no dependemos de más, lo que tenemos es eso, juntos. Y en Ecuador están explotando, están contaminándonos. Nosotros como Zapar hemos luchado muy fuertemente para que no ingresen a nuestro territorio, porque sabemos lo que nos van a hacer a nosotros. Y eso, Claudio, lo que puedo compartirte un poco. Y sí me siento un poquito triste porque es algo injusto esto, lo que habitamos nosotros. Es como tener toda una riqueza, pero y una condena. O sea, porque también creo que lo que está contando Yanda es muy importante, que penséis que en la Amazonia los seres, o sea, las personas que viven en las comunidades están vinculadas también a la propia naturaleza, viven con los animales y con las plantas y los animales forman parte del entorno familiar, ¿no? De alguna forma sí. Es una misma red, pero no solo las personas y las plantas, sino que también hay otros seres, que son seres espirituales, que forman parte de ese entorno. Entonces, cuando alguien agrede y corta un árbol o mata a un animal, se genera una distorsión en ese entorno. Entonces, pues ellos comen carne y pueden matar animales, pero siempre como con un criterio social de poder plantear cómo se hace eso. Si hay que cortar un árbol, se habla con la comunidad, se plantea. Cuando llega esta agresión que viene muchas veces de este mundo industrial y que necesita los territorios, se rompe un equilibrio y a partir de ahí empieza una serie de cosas, ¿no? ¿Cuándo decides que quieres que tu trabajo como creador, cuándo decides que vas a dar el salto al cine? ¿Cómo es ese proceso? ¿Con quién? ¿Cómo te animas a hacer esto que acabamos de ver? Bueno, cuando empecé a tener estas visiones de las lanzas, empecé a hacer comunicación y también es algo emergente porque necesitamos tener comunicadores desde los territorios, desde las comunidades, contar al mundo lo que está pasando y no teníamos y era necesario entrenarnos eso y yo veía también muchas personas que hacían cine, grababan, me encantó cómo hacían. Y una vez hice un viaje en el Amazonas desde Ecuador hasta Brasil, por el Amazonas conociendo a muchas culturas, soñando también siempre con el acompañamiento del mundo espiritual. Y empiezo a decir, es necesario contar mi lucha, mi forma de contar es desde lo espiritual. El audiovisual que hago es siempre vinculando este mundo espiritual, el mundo humano, el mundo de la naturaleza, para que las personas también se conecten, porque solo no podemos contar una imagen simple, sino deben ir los tres complementos, la tecnológica, que es importante, que nos permite llegar ahora con el internet a donde sea, contarle, mira, esto es todo lo que está pasando en la Amazonía. Y así ha sido mi trabajo siempre, llevar el mensaje desde la selva a la tecnología y la tecnología a los restos de personas. ¿Qué te gustaría conseguir con tu trabajo? Con este trabajo a mí me encantaría que cuidemos el planeta, cuidemos nuestros entornos, no solo la Amazonía, sino aquí también. Ayer subí la montaña aquí en Barcelona y vi... Tibidabo. Sí, y vi el mar, las montañas, un lugar muy hermoso, con mucha energía. Hay que cuidar el planeta, este es nuestro único hogar que tenemos.
no hay más. No sé por qué estas industrias empiezan a destruir todo pensando que hay otro planeta, pero no, este es el único hogar donde podemos alimentarnos, soñar, y esto es mi trabajo. Con el audiovisual quiero que las personas empiecen a entender que si cortamos los bosques, destruimos todo, nuestra vida estamos terminando y la vida de las generaciones que están viniendo a vivir aquí. Nosotros en un tiempo ya no vamos a estar, pero van a estar otras personas. Y por eso es importante desde hoy en día pensar cómo queremos nuestra economía, cómo queremos nuestra alimentación, nuestro diario vivir, a futuro, qué queremos. Entonces, yo con la película que estoy llevando es que comprendan eso, que entiendan que hay que proteger el planeta, que es nuestra casa. Yo tuve la gran fortuna de poder hacer un viaje donde conocía a Yanda, pero que arrancó en Ecuador, en Quito, y que terminó en el mar. Fue un viaje que duró casi 3 meses y medio, recorriendo todo el río Amazonas, los 6.900 kilómetros del río, desde casi su origen hasta la desembocadura, ¿no? Y allí conocí a muchas personas mayores, a muchos ancianos de la comunidad, porque aquí en Barcelona, cuando nosotros tenemos una persona mayor, muchas veces la ponemos en una residencia o la dejamos en casa y es como que ya pasó su edad y ya se les deja aparte, ¿no? Como que ya, bueno, tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora descansa y se les aparta, ¿no? Pero en la Amazonia y en las culturas indígenas, a las personas mayores se las respeta mucho y a las personas mayores se las escucha y son como los sabios de la comunidad. Pero además son sabios de la comunidad que muchas veces te sorprenden. Os voy a contar una anécdota de una cosa que pasó aquí, en Barcelona. Nosotros hicimos ahora, hace un mes, una exposición en el CCCB que se llama Amazonias, el futuro ancestral, que os recomiendo que la vayáis a ver, porque ahí está el vídeo de Yanda, sale Yanda en varias ocasiones y además salen otras personas y otras personas de otras comunidades indígenas. Pues nosotros trajimos a varios mayores indígenas para montar la exposición, pero uno de ellos es un maloquero. Cuéntanos qué es una maloca y cuéntanos qué es un maloquero. Maloca o itia es una casa, la casa donde habitamos o una casa de ceremonia. Hay ancianos, abuelos que saben cómo construir una casa, qué hoja hay que utilizar, qué palo hay que utilizar. Es algo muy interesante, Claudio, cuando tú empiezas a construir una casa, tú en la selva dices, voy a hacer una casa aquí. Tú te imaginas así, que vas a hacerte una casa y ya tienes el proyecto soñado así. Aquí voy a hacer toda esta parte, una casa muy grande para poder tomar chicha, compartir con la gente, recibir a la gente. Y cuando empiezas a imaginarte eso, hay un insecto, se llama guana, un insecto pequeño que te escuchó a ti decir que vas a hacer la casa. En el momento que empieza Claudia a hacer la casa, en cualquier momento, en cualquier lugar, este insecto empieza a ayunar hasta que termines. Entonces, por eso muchos saben decir, cuando no logras terminar la casa en la selva, dices, tu insecto, el guana, se va a morir porque está ayunando, está esperando a que termines la casa para empezar a comer. ¿Y tú terminaste ya tu casa? Sí. Vale, porque el guana estaba medio muerto de hambre cuando yo vine, ¿eh? Que te lo tenías bien hambriento al guana. Entonces, una maloca, una casa, es una casa ceremonial en la Amazonia. Y nosotros quisimos traer una casa, una maloca, a Barcelona. Pero no queríamos hacerla aquí. La hicimos con materiales que recolectaron en la selva colombiana. La comunidad indígena de allá hizo el trenzado y trajimos en barco la maloca a Barcelona. Y tardó un mes en llegar las palmas de esta maloca hasta llegar a Barcelona. Pero claro, la maloca, si la construimos nosotros, se construye una casa, pero ya la tiene que construir una persona que es una persona de la comunidad, un anciano de la comunidad, que lo sepa hacer. Cuando llegó el barco, llegó con tanta humedad que las palmas venían llenas de hongos.
Y en un museo en Barcelona no se pueden subir hongos. Entonces necesitábamos hacer un tratamiento para matar los hongos de las palmas y poder subir las palmas a la Maloca. Entonces, era aquella temporada en que estaba lloviendo tanto que incluso una semana antes había pasado todo lo que pasó en Valencia con la Dana, que llovía y llovía sin parar, ¿no? Entonces, el mayor Emilio, yo miré las predicciones y decía que iba a llover todos los días hasta que pudiéramos subir y no hubiéramos podido hacer la Maloca porque las palmas necesitaban secarse al sol. Y el mayor Emilio bajó abajo, hizo una ceremonia con tabaco y el cielo se abrió y paró de llover y nos dejó poder subir las palmas. En la Amazonia los mayores muchas veces controlan el tiempo y el clima haciendo ceremonias con tabaco, haciendo ceremonias con las plantas sagradas, y eso es como todo, uno lo puede creer o no, pero hay muchas cosas que pasan, ¿no? Es un mundo muy diferente al nuestro, pero ¿qué mensaje te gustaría darle tú a estos chicos que están aquí ahora? ¿Para qué has venido? ¿Qué quieres contarles? Antes quería preguntarte a ti, cuando tú llegaste a la Amazonía, ¿qué sentiste? ¿Cómo llegaste tú a la Amazonía? Mira, yo estaba, o sea, para mí era como un poco todo lo que ellos han contado al principio, ¿no? O sea, yo estaba, la Amazonía siempre ha sido como algo que está muy lejos de nosotros y que es una cultura que uno tiene como muchísimas ganas de conocer, pero casi que es como lo más lejano mentalmente, ¿no? Y está todo ese condicionante de la selva, de la aventura, del lugar inhóspito. Entonces ese imaginario a mí siempre me había como atraído mucho, pero empecé a conocer mucha gente de la Amazonía y me parecía muy distinta a todo eso que me contaban o que yo había visto en las películas, ¿no? Entonces quise profundizar más y entender esa realidad que trasciende ese estereotipo o ese imaginario que va más allá, ¿no? Y yo cumplí 50 años el año pasado y tú sabes que el río traspasa todo el Ecuador, ¿no? Y pensé, cuando sea más mayor no voy a tener ganas de hacer un viaje así. Y fue como plantearme hacer el viaje que cruzara todo el río todos esos meses. Era un viaje que no tenía fecha de retorno, era un viaje que podía andar pensando y fue un viaje para realmente profundizar y conocer. Y lo que más me sorprendió en la Amazonía fue el empezar a sentir mi propio cuerpo. La humedad, el calor, los mosquitos, todo lo que está alrededor, porque aquí en Barcelona vivimos en una sociedad que estamos con aire acondicionado, con calefacción, nos vamos en el carro, ponemos el aire acondicionado, cuando llegamos a casa tenemos un sofá súper cómodo y nos ponemos a ver la tele, y de alguna forma nosotros como sociedad nos hemos ido alejando de nuestro cuerpo, ¿no? Y no sentimos el cuerpo, porque siempre está mediado por la comodidad, por todo, ¿no? En la Amazonía uno siente muy fuerte el cuerpo y empieza a sentir de otra manera y te conectas con la tierra y te conectas de otra realidad, ¿no? Para mí fue conectarme conmigo mismo, empezar a pensar en todo lo que me había perdido a nivel de contacto con la naturaleza y hacer un viaje mental que me permitiera cambiar. Fue un poco la idea de todo eso. Pero tú, cuéntales, ¿qué les quieres contar a todos estos jóvenes que están acá? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde la comunidad es llevar el mensaje de la selva, la palabra del bosque, la voz de los seres que no pueden hablar y a través de nosotros canalizan sus mensajes. Uno de los mensajes es cuidar este hábitat, este hogar, el planeta, nuestro único casa, donde sentimos, donde caminamos en la tierra, donde sentimos el mar. Por acá está un amigo, Daniel, el otro día me llevó a conocer el mar y vimos una estrella fugaz, no sé, fue una cosa muy hermosa que vimos en el cielo. Este mundo es mágico. Ustedes son mágicos, son sabios. Ustedes tienen esa sabiduría. Hay algo muy interesante en la selva cuando los niños empiezan a hablar de los sueños. Sus sueños son muy vinculados con muchos seres, siempre están viajando, sí. Conocen otros mundos, regresan.
En el día están jugando en el río, caminando en el bosque, todo eso es lo que juegan ellos ahí. Luego cuando sueñan, se vinculan así con el agua, conocen el agua. Es único el planeta. Hay esos seres que también que nosotros no vemos, ellos también son como nosotros. Hay que cuidar, por eso hay que cuidar mucho el planeta. Cuando se van estos seres, suceden muchas situaciones tristes a nivel de hogar, de países, de naciones. Hoy en día hemos visto en muchos lugares del planeta hay muchos incendios, hay cosas cosas que no deberían suceder, pero están sucediendo porque el ser humano ha dejado de sentir lo que tú decías, sentir vivo, sentir el sudor, sentir nuestra existencia. No solo venimos a trabajar, sino a vivirla. Entonces, yo quiero invitarles a ustedes a cuidar nuestro hogar, nuestro planeta, donde pueden escribir, donde pueden contar historias. Aquí nomás podemos hacer en otro parte no. En este espacio nomás podemos. Y también les invito a soñar. Cuando ustedes sueñan, escriban. Soñé esto, soñé con tal planta, soñé con mi amigo, con mi amiga. Soñar con una persona, ¿sí? Con una amiga, una persona, ese símbolo significa que estamos bien, nuestro cuerpo está bien, la otra persona está bien. También como digo, todos nosotros podemos soñar. Tú puedes soñar a ella y tú en el sueño puedes visitarle a ella y si ella está un poquito enferma, tú puedes curarle en el sueño. Y tú acá te despiertas, le llamas, dice, oye, te soñé, te curé, estabas con algo y ella se va a sanar. Entonces toda esta cosa funciona así y es eso, y que volvamos a soñar y que nuestras vidas se basen también a través de los sueños para poder estar bien acá. Vamos a abrir para comentarios y preguntas, pero yo me gustaría, Yanda, que les hicieras ahora una pregunta a ellos y a ellas. ¿Qué les preguntarías tú desde el territorio Sapara a estos chicos que viven aquí en Barcelona? Me encantaría saber de ustedes qué piensan de las culturas que habitamos en la selva y cómo quieren su futuro. ¿Quién quiere responder? Venga. La verdad es que me interesa mucho, sobre todo también porque mi prima trabaja en una ONG y vivió por como unos 20 años también con los indígenas y porque creo que es como un tipo de cultura que nosotros igual nos imaginamos en un modo, no sé, que viven sin ropa y que van por la naturaleza así, pero igual no es así y pues que sería interesante descubrir la verdad y sus culturas y cómo ellos se conectan a la naturaleza y porque son maneras diferentes de vivir y que hay también que respetarlas y que pues no destruir su propio hogar y su cultura y sus tradiciones. ¿Y sobre tu futuro? ¿Cómo te imaginas tu futuro? No sé, me gustaría mucho ir a visitar la Amazonia. O sea, no sé, el Brasil, la Amazonia y esos lugares. ¿Quién más tiene una respuesta para Yanda? ¿Cómo os imagináis esas comunidades y vuestro futuro? ¿Hay alguien más que tenga una respuesta? Si no, voy a señalar con el dedo, ¿eh? Yo tengo un dedo acusador que funciona muy rápido. O no, Yanda mejor. A ver, ¿quién te apetecería que te respondiera, Yanda? Por allá el niño que está ahí. Sí, él. Voy.
Hola, pues yo no me imaginaba que vivían así, ¿vale? O sea que pensaba que era más, un poco más con la naturaleza, o sea, como que hay gente que, pensaba que había gente que tampoco conocía las ciudades y tal, y creo que también es así, ¿no? Y pues en mi futuro, no sé, yo también que me gustaría mucho, me interesa mucho la Amazonia y estas comunidades y esta cultura y me gustaría visitarla, pero en mi futuro, no sé, es como que no me veo vivir en esos sitios, aunque me gustaría mucho conocerlos y entenderlos mejor. Todo se pensaba que ibas a venir aquí desnudo No, no, y no, que bueno, ibas a no. estar acá contándonos desde allá. O sea, se imaginan una cosa que no es, ¿no? Cuéntales un poco que tienen ahí esas dudas de realmente cómo es vivir en la ciudad también y qué conexión tienen las comunidades con la gente de las ciudades, ¿no? Bueno, siempre han tenido esa imaginación de que nosotros ahora los pueblos indígenas vivimos desnudos. Sí hay lugares donde hay culturas que aún viven desnudos y no tienen contacto con el mundo exterior, ni con nosotros mismos. Hay pueblos indígenas aislados que están dentro del bosque y no quieren nada de contacto con el mundo de la civilización, porque saben ellos lo que, lo que es tener un contacto con la civilización, es destrucción, y por eso ellos viven ahí en el bosque. Y ahora, en la actualidad, hay comunidades, por ejemplo, tenemos internet, igual tenemos ropa, zapatos, igual van a la escuela, pintan, escriben, están aprendiendo, eh, obligaron a aprender el himno nacional, a jurar la bandera. Entonces, ahí ya no es como muchos imaginan que vivimos como cavernícolas, así. Ya no vivimos así, pero siempre nosotros, a pesar de este conocimiento que ha llegado al bosque, a la selva, nosotros siempre estamos vinculados al bosque. Para nosotros hoy en el día es importante estos dos conocimientos, el conocimiento de la ciudad, el conocimiento de la tecnología y nuestro conocimiento. Estos dos conocimientos a nosotros nos funciona bien para proteger el bosque, para llevar los mensajes. Entonces los niños en la actualidad, todas nuestras familias estamos preparándonos también para poder defender los ríos, las montañas, como comento, porque si nosotros ignoramos este conocimiento, nos aislamos, nos van a destruir muy fácilmente. Es por eso necesario el complemento. Y yo no hablaba también el tema de la pregunta del futuro de nosotros, sino el futuro de ustedes, así como lo ven más adelante, desde aquí viviendo en Barcelona, cómo quieren más adelante tener bueno, si aún existe el mar limpio o si hay río aquí, quieren tener aún río limpio. ¿Cómo? Eso quería preguntarles, no del futuro de nosotros, sino de ustedes aquí. Venga, aprovechad que nos quedan 10 minutos, Claudi y Yanda. Estos 10 minutos son para ustedes. Es decir, la pregunta de Yanda es clara y seguro que ustedes tienen una opinión sobre qué creen que nos deparará el futuro si seguimos yendo hacia la dirección que vamos. Venga, allí, voy. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo has aprendido el español? Aprendí en la escuela, porque la escuela es bilingüe. Entonces hay profesores que ya desde muy pequeño, los libros, todo eso, las tareas que nos enviaban es en español, porque antes no teníamos profesores de las comunidades así que enseñaban,
sino todo era en castellano, en español. Entonces en la escuelita aprendí todo. Hablando de la lengua, creo que es muy importante que sepan lo que está pasando. O sea, tu mamá era zapara, Sí. tu papá es quichua, tú hablas quichua. ¿Qué pasa con el zapara? Bueno, mi cultura está ahí, ahí chiquito de desaparecer mi idioma. Nosotros éramos hace mucho tiempo más de 20,000 zaparas en el bosque, pero cuando llega la conquista, la conquista y cuando llegaron también a extraer el caucho, una materia para los carros, murieron muchos de mi familia, murieron muchísimos porque ahí no había todavía enfermedad. Cuando llegaron estas personas, llegaron con enfermedad y esa enfermedad mató a muchos y tuvimos una guerra que vivió, mis abuelos son de Perú y Ecuador. Entonces murieron casi todos y llegó la religión también que prohibió hablar nuestro idioma zapara, sino un idioma que dominaban, que era el quichua, para poder introducir la religión católica o la evangélica. Y ahí fueron extinguiéndose mi idioma. En la actualidad hay 3 ancianas que hablan mi idioma zapara. De los 20,000 zaparas que éramos, somos apenas 500 zaparas en el Ecuador, entre Perú y Ecuador. Somos muy poquitos y estamos tratando de volver a hablar nuestro idioma, porque ser de una cultura, el idioma nos hace completo. Yo a veces me siento incompleto porque también no hablo mi idioma zapara, y estamos en ese proceso de volver a hablar nuestro idioma. O sea, es muy importante lo que comenta ahora Yanda. Cuando llegaron los portugueses y los españoles al territorio amazónico, se hablaban más de 1000 lenguas. En la actualidad quedan 300. Hay 700 lenguas que se han perdido en 500 años. 700. El proceso de la pérdida de lenguas continúa. En el territorio zapara quedan 3 personas que hablan la lengua zapara y ahora están habiendo esfuerzos para poder hacer de nuevo gramáticas y recuperar la lengua, pero eso está pasando con muchas lenguas indígenas. En la Amazonia, los procesos extractivistas funcionan, en Colombia se llaman bonanzas, y son estos procesos, como hemos hablado, de la ganadería, la coca, por ejemplo, con el tema de narcotráfico. La coca es una planta de la Amazonía y hay muchos lugares en la Amazonía donde se deforesta por producción de cocaína. La soja que necesitan los cerdos para alimentarse, mucha viene de la Amazonia, y son procesos extractivistas que van llevándote de un lado para otro. El petróleo y la contaminación ha sido muy importante en la destrucción, pero en la época del caucho, en los años desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todas las ruedas de los coches y de los aviones se hacían con caucho. Y el caucho es un material que solo era natural, ahora ya no porque se hace con derivados del petróleo, pero en aquel momento era natural, y eso provocó un holocausto de más de 400 comunidades indígenas que desaparecieron en la época del caucho. Y creo que eso es muy importante saberlo porque, por ejemplo, las familias de Yanda y sus antepasados fueron directamente afectados por todo el tema del caucho en la Amazonía. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que queráis hacer? Bueno, yo también tengo una pregunta para ti, y es que ¿cómo te lograste adaptar a estas nuevas tecnologías aquí en este país? Bueno, a mí me encanta la tecnología. Me encanta aprender. Les cuento algo, verás. Una vez cuando nosotros salimos de la comunidad, creo que a muchos niños, no solo a nosotros nos pasó. Mi padre compró la primera televisor así, y veíamos ahí los dibujos animados, yo veía, pero siempre estuve curioso, decía, dentro de esa televisión están esos muñecos o las personas. Y un día todos se fueron de la casa
Entonces yo decidí abrir para ver a los niños que estaban adentro y a las personas que estaban adentro. Entonces abrí todo, destapé la televisión, abrí todo y nunca encontré nada de eso. Y luego me tocó volver a colocar, ya no pude colocarle de nuevo a sí mismo y estuve llorando, así asustado, ya destruí la tele. Y bueno, desde ahí, pero siempre me llama la atención la tecnología porque nos permite contar como imágenes, fotografías, audio. Siempre a mí me fascina la tecnología y me adapto mucho, así, muy rápido al tema de estas cosas, porque es como si tú publicas algo y ven en otro lado, es rápido, así llega O sea, rápido. técnicamente esto es muy complejo, porque pensar que esto está preparado en circular para ser un domo en 360 grados, que puedas ver todo, incluye vídeo, animación y sonido. O sea, lo que habéis visto, técnicamente hacerlo hoy en día es muy complicado con todos los elementos técnicos que tenemos disponibles. ¿Quién más tiene una pregunta por acá? Antes de irnos, Yanda quiere hacer una cosa todos juntos acá y vamos a hacer una pequeña... Un círculo. de Quiero compartirles algo de nosotros con Así todos que ustedes para que... Vamos a compartir un círculo aquí, o sea, que iros preparando, pero ahí hay 2 preguntas más y hacemos el círculo. 1, 2, 3 preguntas, 4 preguntas. Vamos con rápido. ¿Todas las comunidades de la zona dan tanta importancia a los sueños o solo la tuya? Dentro de la selva casi todas las comunidades nos basamos a través de los sueños. Siempre cuando algo también se pierde o sabemos cuando alguien va a venir, sabemos soñar esa noche y sabemos y decimos de mañana, oye, Claudia, soñé algo, alguien viene hoy día, una persona con buena energía y siempre los sueños nos avisan. Y todas las comunidades sueñan. ¿Y tú sabes soñar, Claudia? Yo estoy aprendiendo a soñar más y a no tomar notas de los sueños, pero antes de venir a tu comunidad no soñaba tanto. Todos soñamos ahí en la comunidad. Vamos con más preguntas por acá. Me gustaría preguntar qué y sobre todo cómo cazáis y principalmente qué cazáis. Nosotros cazamos no una cantidad así, muchísimos. Cazamos siempre lo necesario para comer. Cazamos monos, cazamos tapir, lagarto, cocodrilo, pescamos bagre, a veces cuando nos da ganas de comer tortuga vamos a buscar, y comemos larvas, insectos, gusanos. También cuando no queremos, solo queremos ser vegetarianos, vamos a buscar palmito, hojas tiernas. Y en la selva también se hace chacras donde cultivamos papaya, piña, yuca, frutas. Entonces nuestro alimento es súper variado y muy rico. La tierra nos da buen alimento. ¿Quién quería? Por allá también. Que quería saber si tipo las comunidades son rivales entre ellas o hay conflictos o algo entre las comunidades indígenas. Antes teníamos esos conflictos. Hoy nos provocan los conflictos. Nos hacen pelear porque hay familias que quieren que entre empresas petroleras, minerías, hidroeléctricas y otras cosas. Entonces nuestra conflicto es provocado desde afuera, desde las grandes ciudades, desde el gobierno hacia las comunidades. Pero entre nosotros ya no peleamos. Hace mucho tiempo había conflictos, pero hoy no. Pero, como te digo, son provocados desde afuera. Compran a una familia diciendo, te vamos a dar mucho dinero, tú ayúdanos a que entre la empresa petrolera para explotar. Entonces ahí produce esos conflictos. Es algo bien triste esa cosa y es como
pelearme con mi hermano está de acuerdo a que entre la maderera, yo digo no, porque ellos nos van a dejar destruyendo y luego nos van a olvidar. Y entonces ahí entra el conflicto. Hay tiempo para una última pregunta, creo que eran 4. Falta una y si no... Aquí davant. Aquí, venga, la última. ¿Los sueños te pueden como empujar a hacer cosas o como... Yo soy un sueño, viviendo, haciendo sueños. Todo lo que yo he hecho, he soñado. Los sueños nos permiten mirar para dónde hacer el camino. Todos los sueños nos hablan, nos traen un mensaje. Para mí, el sueño es importante. Donde yo estoy aquí, yo siento como un sueño, es compartir con ustedes, sí, es una guía el sueño para construir nuestro arte,